Hay un tipo particular de silencio que sigue a una decisión que no puedes deshacer. No el silencio de la paz. No el silencio de la resolución. El silencio de una puerta cerrándose detrás de ti sobre algo que amabas, y el sonido de tus propios pasos alejándose de ello en la oscuridad. Conozco bien ese silencio. Lo atravesé un sábado por la tarde en septiembre, en un estacionamiento fuera de un salón de recepciones alquilado, con mi chaqueta doblada sobre el brazo y mis zapatos de vestir haciendo sonidos suaves sobre el asfalto, y nadie dentro de ese edificio notó siquiera que me había ido. Mi nombre es Vernon. Tengo 69 años. Tengo un hijo, mi chico Teddy, que se casó ese sábado por la tarde con una mujer llamada Cassandra, frente a 230 personas, en una boda que costó más dinero del que gané en mis primeros 5 años de trabajo. Me senté en la mesa 11. No en la mesa 1. No cerca del frente, cerca de la familia, cerca del lugar donde el padre del novio está sentado tradicionalmente. La mesa 11. Cerca de la parte de atrás. Al lado de personas que nunca había conocido. Y quiero contarte todo lo que sucedió antes de que me levantara de esa mesa, doblara mi chaqueta sobre el brazo y saliera al tranquilo estacionamiento sin despedirme de una sola persona. Porque esta historia no comenzó ese sábado por la tarde. Comenzó mucho antes. Y termina en un lugar que quizás no esperas. Déjame contarte quién era yo antes de todo esto, porque el contexto importa, y porque creo que las personas merecen ser vistas completas antes de ser vistas en sus peores o más dolorosos momentos. Pasé 31 años como maestro de historia en la escuela secundaria. Luego pasé 7 años como subdirector antes de que mis rodillas y mi paciencia para la administración se dieran más o menos al mismo tiempo. Me jubilé a los 64 años, lo que la mayoría de la gente consideró temprano, y yo consideré precisamente correcto. Mi esposa Dolores había muerto 6 años antes de que me jubilara. Un aneurisma. Estaba aquí el miércoles y se había ido para el jueves por la mañana, lo que es su propio tipo particular de duelo, el tipo que no te da tiempo para prepararte, no te da una conversación final ni una oportunidad de decir las cosas que deberías haber dicho años antes. Después de que Dolores murió, fuimos solo Teddy y yo por un tiempo, y luego fui solo yo, porque Teddy tenía 29 años y vivía su vida, lo cual era como debía ser. Conservé la casa en la que lo habíamos criado. Conservé el jardín de Dolores, mal, porque nunca había aprendido a hacerlo bien y ella siempre había sido la que tenía el instinto para ello. Daba largas caminatas por las mañanas. Leía más libros de los que jamás tuve tiempo durante mis años de trabajo. Me uní a un grupo de discusión de historia los jueves por la noche en la biblioteca local, lo que suena como el tipo de cosa que hace un anciano porque no tiene nada mejor que hacer, pero que en realidad era una de las cosas más genuinamente estimulantes que había hecho en años. Mi vida no era dramática. No era grande. Pero era mía, y había hecho las paces con su forma. Teddy era un buen hijo, o lo había sido, déjame ser preciso sobre eso, porque el tiempo verbal importa. Había sido un buen hijo. Después de que murió su madre me revisaba regularmente, pasaba los fines de semana a veces, llamaba a mediados de semana cuando algo estaba en su mente. Teníamos una relación que era real, con textura real, argumentos que habíamos tenido y resuelto, viejos chistes entre nosotros, un lenguaje compartido construido a partir de 30 años de ser padre e hijo. Luego conoció a Cassandra. Quiero ser cuidadoso aquí sobre cómo describo a Cassandra, porque soy consciente de que no soy un narrador imparcial sobre el tema de la mujer que se casó con mi hijo. Lo que puedo decirte es lo que observé, de manera consistente y a lo largo del tiempo, y dejarte sacar tus propias conclusiones. Cassandra tenía 31 años cuando ella y Teddy se conocieron, 2 años menor que él. Era aguda, atractiva, socialmente segura, y poseía una comprensión muy clara de cómo quería que se viera su vida. Eso no es una crítica. Esas son cualidades. La dificultad era que lo que ella quería que se viera su vida no incluía,
por lo que podía observar, a un suegro maestro de escuela jubilado que vivía en una casa modesta en un vecindario modesto y cuya mayor credencial social era 31 años enseñando a los hijos de otras personas sobre la Revolución Americana. La primera vez que conocí a Cassandra fue en una cena que Teddy organizó en un restaurante del centro, el tipo de lugar donde el menú no tiene precios en la copia del cliente, lo que siempre he encontrado levemente absurdo. Era pulida y agradable y me hizo preguntas apropiadas sobre mi carrera con la atención de alguien que ha sido bien entrenado en la actuación social del interés. Pensé que estaba bien. No me enamoré de ella en nombre de mi hijo, de la manera en que los padres a veces lo hacen cuando conocen a la persona que su hijo ha elegido. Pero pensé que estaba bien. La segunda vez que la conocí fue en la casa de sus padres para una cena dominical que Teddy había descrito como informal y que resultó ser todo lo contrario. Su padre, un hombre llamado Douglas, era un desarrollador de bienes raíces comerciales semi-retirado con el tipo de confianza fácil y costosa que viene de nunca haber tenido que explicar el costo de algo antes de comprarlo. Su madre Pamela tenía la autoridad tranquila de una mujer que había dirigido un hogar como una corporación durante 30 años y se consideraba la socia principal en cada habitación que ocupaba. No fueron crueles conmigo. Fueron cordiales de la manera en que las personas bien educadas son cordiales con los invitados que consideran por debajo de su nivel social, suavemente, cálidamente, y con una calidad de atención que te hace sentir incluido mientras simultáneamente comunica que no eres exactamente del mismo tipo. Teddy no parecía notarlo, o si lo notaba, había decidido no verlo. Estaba enamorado. El amor tiene una ceguera selectiva particular que recordé de mis propios primeros años con Dolores, y traté de aferrarme a ese recuerdo cuando sentí el impulso de nombrar lo que estaba viendo. En los meses que siguieron, la forma de mi relación con Teddy comenzó a cambiar de maneras que me costaba articular con precisión. Todavía estaba en contacto. Todavía llamaba. Pero las llamadas tenían una calidad diferente, más cortas, más distraídas, a veces claramente metidas en un hueco entre otras obligaciones. Cuando visitaba, lo que hacía con frecuencia decreciente porque no siempre me hacían sentir que las visitas eran bienvenidas, Cassandra era cordial pero ocupada, siempre moviéndose por el apartamento con la determinación de alguien que comunica que hay cosas que suceden aquí que requieren atención. Comencé a entender, gradualmente y con la tristeza particular de entender algo que no querías entender, que me estaban moviendo lentamente hacia los bordes de la vida de mi hijo. No sacado. Solo empujado. Reposicionado incrementalmente del centro a la periferia con una gestión tan cuidadosa que casi podría haberme convencido de que lo estaba imaginando. El compromiso fue anunciado en una cena en la casa de Douglas y Pamela. Teddy me llamó de antemano para decirme, lo que aprecié, quiero decir eso claramente, pero la cena en sí fue el evento de la familia de Cassandra, y yo era un invitado en lugar de un cocelebrante. Me senté en su mesa del comedor y observé a Douglas hacer un brindis con un nivel de calidez propietaria que sugería que consideraba esto principalmente una victoria para su familia, y bebí mi vino y sonreí y dije las cosas correctas. Cuando Teddy me abrazó al final de la noche y preguntó si estaba feliz por él, le dije que sí. Y lo estaba. Genuinamente. Independientemente de lo que sentía, quería que mi hijo fuera feliz, y él parecía feliz, y eso era real. Comenzó la planificación de la boda. No estaba incluido en ella, lo que no necesariamente esperaba estar, estas cosas a menudo corren a través de la familia de la novia, pero había esperado ser consultado sobre algunas cosas. El lugar. La fecha. La lista de invitados. Recibí información en lugar de consulta. Actualizaciones en lugar de invitaciones a decidir. El lugar era una casa de hacienda convertida a 2 horas de donde vivía, con la que la familia de Cassandra tenía una conexión y que costaba varias cosas que Douglas estaba pagando. Esa realidad financiera, llegué a entender, tenía sus propias implicaciones sobre quien tenía autoridad sobre los procedimientos. Una tarde en la primavera, unos 4 meses antes de la boda, Teddy vino a mi casa solo. Hice café y nos sentamos en la mesa de la cocina y pensé que íbamos a tener una conversación real, del tipo que solíamos tener, con contenido real. En cambio, Teddy dijo,
cuidadosamente y con la gentileza ensayada de alguien que había preparado lo que iba a decir, que los arreglos de asientos para la boda eran complicados, y que porque Douglas y Pamela tenían una gran familia extendida y un número significativo de conexiones profesionales que necesitaban ser acomodadas, las mesas familiares cerca del frente estarían, buscó la palabra, llenas. Dijo que me sentaría en una mesa con algunos de sus amigos de la universidad. Buenas personas, dijo. Personas con las que disfrutaría hablar. Miré a mi hijo a través de la mesa de la cocina donde había estado sentado cada mañana de su infancia comiendo cereal y discutiendo sobre si había hecho su tarea, y sentí algo que no esperaba sentir. No enojo. No de inmediato. Algo más cercano al vértigo. La sensación del suelo moviéndose ligeramente bajo algo que habías creído sólido. Le dije que estaba bien. Porque todavía no sabía qué más decir, y porque tenía un hábito, cultivado durante muchos años, de procesar las cosas lenta y privadamente antes de responder a ellas. Parecía aliviado, lo que me dijo que había estado más preocupado por mi reacción de lo que había mostrado, lo que me dijo que sabía, en algún lugar debajo de la gentileza ensayada, que lo que me estaba diciendo no estaba realmente bien. Después de que se fue me quedé en esa mesa de cocina durante mucho tiempo. Pensé en Dolores. Pensé en lo que ella habría dicho, no a mí, sino a Teddy, y el pensamiento me hizo sonreír y doler al mismo tiempo. Porque Dolores nunca había sido el tipo de mujer que dejaba que las cosas importantes pasaran sin ser nombradas. Habría mirado a nuestro hijo con esa mirada firme particular que tenía y habría dicho, llanamente y sin crueldad, que un padre pertenece al frente de la boda de su hijo. Y Teddy habría escuchado. Siempre la había escuchado de una manera que yo reconocía, con cierta complejidad privada de sentimientos, que no siempre me había escuchado a mí. Las semanas previas a la boda contenían varios momentos más que guardé cuidadosamente y sobre los que dije poco. Estaba la cena de ensayo, organizada completamente por los padres de Cassandra, en la que estaba sentado al lado de uno de los socios comerciales de Douglas que pasó la mayor parte de la noche hablando con la persona a su otro lado. Estaba la llamada telefónica de la mañana de Teddy que duró 4 minutos porque estaba ocupado. Estaba el momento en la iglesia, antes de la ceremonia, cuando Douglas estaba con el brazo alrededor de Teddy para las fotografías mientras yo estaba ligeramente a un lado esperando ser incluido en un encuadre que nunca se abrió lo suficientemente amplio para incluirme. Sostenía mi programa. Sonreía cuando la gente me miraba. Era el padre del novio, y me habían gestionado tan suavemente hacia la invisibilidad que la mayoría de las personas en esa habitación probablemente no me habrían podido señalar entre una multitud. Comenzó la recepción. Encontré la mesa 11, que efectivamente estaba cerca de la parte de atrás, y me senté entre personas que eran cálidas y amigables y que no tenían absolutamente ninguna idea de que el tranquilo hombre mayor que se unía a ellos era el padre del novio. Una de ellas, una joven llamada Brianne que había ido a la universidad con Teddy, me preguntó cómo conocía a la pareja. Le dije que Teddy era mi hijo. Su rostro pasó por varias expresiones en rápida sucesión, ninguna de las cuales logró ocultar completamente. Dijo, oh, no me había dado cuenta, pensé que eras, y se detuvo. La ayudé diciendo que creía que los asientos se habían complicado con los números, que era la ficción cortés que Teddy me había ofrecido y que yo ahora le ofrecía a ella. Asintió de una manera que comunicaba que encontraba esto tan extraño como yo. Bebí agua. Comí el plato de ensalada. Observé la mesa principal, Teddy y Cassandra, los hermanos de Cassandra, los padres de Cassandra, la dama de honor y el padrino, desde el otro lado de una habitación llena de mesas redondas y centros de mesa y música ambiental que no reconocí. Teddy se rió de algo que dijo Douglas. Cassandra puso su mano en el brazo de Teddy y se inclinó hacia su madre para decirle algo. Era un cuadro de calidez familiar, y yo lo estaba observando desde la mesa 11. Comenzaron los brindis. Douglas habló primero. Por supuesto, extensamente y con la facilidad practicada de un hombre acostumbrado a hacer discursos en eventos que ha pagado. Fue genuinamente bueno. Le daré eso. Habló de la infancia de Cassandra, de su carácter, de las cualidades que la hacían quien era.
Habló de Teddy con calidez real, lo que observé cuidadosamente en busca de evidencia de actuación versus genuinidad y decidí que era al menos parcialmente genuino. Dio la bienvenida a Teddy a la familia. Luego habló el padrino. Luego la dama de honor. Luego el hermano mayor de Cassandra. Me senté en la mesa 11 y observé brindis tras brindis y esperé. Los brindis terminaron. Comenzó el primer baile. La música aumentó. Nadie había llamado al padre del novio para decir ni una sola palabra sobre su hijo en el día más importante de la vida de su hijo. Me senté con eso durante un minuto completo. Solo me senté con ello. Dejé que fuera lo que era sin decidir de inmediato qué hacer al respecto. Luego doblé mi servilleta. La coloqué en la mesa. Tomé mi chaqueta del respaldo de mi silla. Me excusé tranquilamente con las personas en la mesa 11. Y salí. No con enojo, o no completamente. No para hacer una declaración. O quizás un poco de eso también. Pero principalmente porque había llegado al límite de lo que podía absorber con dignidad, y había aprendido, en 69 años de vida, que hay un momento en que lo digno no es quedarse y soportar sino irse y ser honesto sobre el porqué. El estacionamiento estaba más fresco que el salón de recepciones. La luz era ese ámbar particular de las tardes de principios de septiembre cuando el verano se está soltando de sí mismo. Me quedé junto a mi coche durante un rato sin entrar. No estaba llorando. Quiero ser honesto sobre eso, no estaba deshecho de esa manera. Era el otro tipo. El tipo en que algo se ha aclarado completamente y estás parado en la claridad de ello y solo intentas respirar a través de ello. Manejé a casa. 2 horas. La autopista de noche. Puse la radio y escuché nada en particular y pensé en Dolores y en Teddy de niño y en el grupo de discusión de historia los jueves por la noche y en todas las cosas de las que está hecha una vida que no aparecen en los planos de asientos de bodas. Estaba en casa a las 10:30. Hice té. Me senté en la cocina. A las 11:15 sonó mi teléfono. Era Teddy. Miré la pantalla un momento antes de contestar. Su voz cuando contesté era diferente de cualquier versión que había escuchado en mucho tiempo. Sin gentileza ensayada. Sin gestión cuidadosa. Solo una versión desnuda y genuinamente sacudida de mi hijo. Dijo, «Papá, ¿dónde estás?» Le dije que estaba en casa. Estuvo en silencio por un momento y luego dijo, «¿Te fuiste?» Dije que sí. Preguntó por qué. Le dije la verdad. Dije, porque estuve sentado en la mesa 11 durante todos los brindis de tu boda y nadie me pidió que dijera ni una sola palabra sobre ti, y me di cuenta de que la noche iba a terminar de la misma manera en que había ido todo el año, con yo siendo gestionado hacia los bordes de algo en lo que debería haber estado en el centro. Silencio. Largo silencio. Luego dijo, en una voz que no había escuchado desde que tenía unos 14 años y había hecho algo de lo que genuinamente se arrepentía, «Papá, lo siento». Le dije que no me había ido para hacerle daño. Le dije que no estaba enojado de la manera que quema. Estaba triste de la manera que corre profundo. Y le dije que necesitábamos hablar de verdad, de la manera en que solíamos hacerlo, y que estaría aquí cuando estuviera listo. Luego dije buenas noches. Luego me senté en mi cocina con mi té y dejé que la noche se asentara a mi alrededor. Teddy vino a mi casa 3 días después de la boda. Él y Cassandra se iban de luna de miel a la mañana siguiente, y había conducido las 2 horas solo para verme antes de que se fueran. Parecía un hombre que no había dormido bien, lo que entendí. Algunas realizaciones no te dejan descansar hasta que haces algo al respecto. Nos sentamos en la mesa de la cocina. Hice café. Y hablamos. Realmente hablamos. El tipo de conversación que es incómoda porque requiere honestidad y la honestidad cuesta algo. Me dijo que había dejado que las cosas se fueran a la deriva.
que en algún lugar del proceso de construir una nueva vida con Cassandra, en la atracción de la gravedad de la familia de ella y el mundo social en el que se movía, me había permitido ser reposicionado sin admitirse completamente a sí mismo que estaba sucediendo. Dijo que se había dicho a sí mismo que yo estaba bien, que era independiente, que no necesitaba la ceremonia de ser incluido. Dijo que había usado mi quietud, mi hábito de absorber y adaptarme, como permiso para dejar de luchar por mi lugar en las cosas. Escuché a mi hijo decir todo esto y sentí la complejidad particular de un padre recibiendo una disculpa honesta de un hijo, el amor en ella, el alivio, y debajo de ambos, la tristeza de que cualquiera de ello hubiera sido necesario. Le dije que entendía cómo había sucedido, aunque no aceptaba que debería haber sucedido. Le dije que la familia de Cassandra no era el enemigo en esta historia. Que Douglas y Pamela eran personas que amaban a su hija y que naturalmente, sin ninguna malicia particular, habían centrado su propia familia en los procedimientos. Eso era humano. Lo que importaba era lo que Teddy hacía con el espacio entre dos familias, si dejaba que una absorbiera a la otra o si mantenía la línea para ambas. Asintió lentamente. Entendía lo que le estaba pidiendo. Dijo, lo haré mejor, papá. Le dije que lo mantendría a eso. No con enojo. Con amor, que es una cosa más severa que el enojo cuando tiene algo real debajo. Me abrazó antes de irse, el tipo de abrazo que significa algo, que tiene peso y duración y la calidad de un verdadero ajuste de cuentas en lugar de un gesto social. Me quedé en la puerta y lo observé alejarse en coche y sentí algo que no era exactamente felicidad pero era adyacente a ella. La sensación particular de que algo importante había sido dicho que necesitaba ser dicho. Los meses que siguieron no fueron perfectos. Cassandra y yo encontramos una distancia funcional, no cálida, no fría, en algún lugar del medio civil donde dos personas que aman a la misma persona logran coexistir respetablemente. Douglas y Pamela siguieron siendo ellos mismos, lo que había esperado y con lo que había hecho las paces. Lo que cambió fue Teddy. Llamaba más. Venía más. Comenzó a incluirme en las cosas, no en todo, no de una manera que fuera compensación performativa, sino de una manera genuina y texturizada que sugería que estaba eligiendo activamente mantenerme visible en su vida. En Navidad hizo un brindis en la mesa del comedor. Era corto y no ensayado y ligeramente torpe de la manera de un hombre que no da brindis a menudo. Dijo que quería decir algo a su padre. Dijo que su papá había pasado 31 años enseñando a los hijos de otras personas a entender la historia, y lo que nunca había dicho en voz alta era que las lecciones de historia más importantes que había recibido habían ocurrido en una mesa de cocina en una casa modesta, de un hombre que se presentaba todos los días sin drama y amaba a su familia sin condiciones. Miré a mi hijo a través de la mesa de Navidad y pensé en el estacionamiento. La luz ámbar. Mis pasos en el asfalto. El té a las 10:30. Y pensé, valió la pena. Salirse valió la pena. No porque castigara a alguien, sino porque era lo más verdadero que podría haber hecho en ese momento, y la verdad, dicha llanamente y sin disculpas, fue lo que finalmente creó la apertura para todo lo que vino después. Esto es lo que creo ahora, a los 69 años, habiendo vivido el duelo y el silencio y la soledad particular de ser amado incompletamente por personas que deberían saber mejor. Creo que lo más importante que un hombre puede hacer, por sus hijos, por sí mismo, por las relaciones que más importan, es negarse a ser invisible. No ruidosamente. No con drama o ultimátums o dolor actuado. Sino constantemente. Con la convicción tranquila de alguien que conoce su propio valor y no pretenderá lo contrario para la conveniencia de personas que han dejado de mirar con claridad. Me fui de una boda sin decir adiós. Y esa partida, silenciosa, sin prisa, iluminada por el ámbar de septiembre, fue el comienzo del capítulo más honesto que he tenido con mi hijo en años. A veces tienes que salir de la habitación antes de que la gente recuerde por qué perteneces en ella.